Dios te bendice una vez más. Muchas gracias por permitirnos este tiempo de estar allí con ustedes en su hogar. Gracias por permitirnos entrar a través de estas imágenes y el objetivo es bendecir tu casa, bendecir tu vida. Antes de ir a la palabra del Señor, me gustaría que podamos compartir una alabanza allí en ese lugar donde tú estás y que se genere una atmósfera de adoración a Dios. A través de esta imagen, a través de este video, aquí el grupo de la alabanza de la congregación va a llevar una adoración a tu hogar. Anímate allí con tu familia a adorar al Señor y luego venimos con la palabra del Señor que va a traer fe a tu vida. Vamos por mucho más. En la casa de Dios, libertad, libertad. En la casa de Dios hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa. Vamos, que se escuche. Hay libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, hay libertad, 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 libertad. Libertad, vamos a danzar. Puedo danzar, puedo danzar, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy. Somos libres por su sangre, libres soy. Dios te bendice. Qué privilegio de poder llegar a tu vida, llegar a tu hogar a través de estas imágenes. Muchas gracias por permitirme entrar allí. Solo te pido que en esta hora tú te declares tierra fértil a la palabra de Dios, porque ella tiene poder para dar fruto. Que tus oídos estén abiertos, que tu mente esté atenta y tu espíritu esté conectado a la presencia del Señor para que esta palabra pueda ser eficaz en tu vida. En todos estos días, en esta situación, estuvimos hablando diferentes temas y decíamos en las primeras prédicas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en cuarentena? ¿Se recuerdan? Estabas aislado, pero no desconectado. Nos conectamos a través de la oración, ¿sí? También hablamos cómo debemos andar en cuarentena. Y el Señor Jesús nos dejó allí una enseñanza. Él pasó 40 días en el desierto, enfrentando al mismo Satanás, pero acompañado del Espíritu Santo. Entró lleno y salió en el poder del Espíritu Santo. Qué importante estos ejemplos maravillosos que nos ayudan para ser más que vencedores. También decíamos que debemos consumir en cuarentena. Y teníamos esta enseñanza que debemos recibir palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué importante poder recibir todo esto. Y hoy te quiero hablar, le puse el tema, ¿qué debo hablar en cuarentena? Bueno, tenemos que hablar palabras de fe. Di conmigo allí donde está, debo hablar palabras de fe. Palabra de fe es el lenguaje del reino que siempre debemos adoptar, ¿sí? Siempre debo hablar palabras de fe.
Una misma circunstancia, escuche bien, una misma circunstancia, en este caso la cuarentena, puede quebrarte, puede doblarte, puede desanimarte, puede aún arruinarte, o bien puede sacar lo mejor de ti y de mí. Hace unos días escuché un hermoso ejemplo. Una olla hirviendo, ¿sí?, que le podríamos decir que esa es la circunstancia, una olla hirviendo, y allí una zanahoria va a entrar en esa situación. Y ustedes saben cómo entra la zanahoria, ¿no? Bien dura, bien grandota, bien rígida. Pero luego de unos minutos en esa situación, unos minutos en esa olla hirviendo, esta zanahoria dura, rígida, fuerte, queda todo blandita, se quiebra y parece un flan. Sin embargo, si en esa misma olla hirviendo, en esa misma situación, liberamos un puñado de café, esa agua hirviendo se transforma y empieza a liberar un aroma agradable, y el café transforma esa agua hirviendo en una bebida espectacular. Declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret que en esta circunstancia no te vas a quebrar, no te vas a doblar, no vas a quedar arruinado, sino que vamos a hacer con el café. Esta circunstancia va a sacar de nosotros lo mejor que tenemos para dar, y vamos a transformar de esta circunstancia, esta cuarentena, en días gloriosos para toda esta sociedad. ¿Lo puedes creer? Si lo puedes creer, di amén. Amén quiere decir así sea, así es. Qué bueno. Mire, a la gente de fe, las situaciones sacan lo mejor de ellos, y ellos sacan lo mejor de la situación. Te lo vuelvo a repetir. Para la gente de fe, las situaciones a la gente de fe sacan lo mejor de ellos, pero ellos, la gente de fe, sacan lo mejor de las situaciones. Creo que con el favor de Dios y con la gracia de Dios vas a sacar de lo mejor de esta situación. Hebreo 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es tan importante tener fe, hablar fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. Es por eso que cuando oramos nos llenamos de fe, cuando leemos la palabra de Dios nos llenamos de fe. Y dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, ¿cómo podemos hablar fe? Podemos hablar fe siempre que nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente esté lleno de la palabra de Dios, esté lleno del Espíritu Santo. Por eso quiero dejarte esta palabra. Ya hemos hablado las otras cosas y hoy quiero compartirte esto. ¿Qué debo hacer en cuarentena? Hablar palabras de fe. Di conmigo, en este tiempo y siempre tengo que hablar palabras de fe. En la Biblia nos relata allí una situación, una cuarentena, donde encontramos personas que hablaron. Era como una guerra de palabras. Gente que hablaba con mucha fe y gente que hablaba sin fe. Y sabe que la circunstancia, la misma circunstancia, la misma situación, a uno lo dejó derrotado y a otro lo dejó victorioso. Y eso es lo que te quiero compartir en esta tarde. La historia archiconocida, por lo menos para los lectores de la palabra de Dios, la historia cuando David mata a Goliat. Pero vamos, si tú tienes allí la palabra del Señor, me gustaría que busque o lo encuentre, o tal vez en tu celular, si tiene allí descargada la Biblia. Es en 1 Samuel capítulo 17. Solo te voy a hablar del capítulo 17. Y aquí vamos a encontrar que aquí hay una cuarentena, pero en esa cuarentena el que habló palabra de fe salió victorioso. Y declaro en el poder del Señor que tú, al hablar palabra de fe, vamos a salir de esta cuarentena victorioso. El capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 10, narra allí, nos relata que un gigante, según lo que dice la Biblia, medía casi 2,90 metros aproximadamente.
estaban los dos pueblos, estaban los filisteos y estaban los de Israel, y este gigante salía y daba voces, dice, y se paró y dio voces, o sea, palabras intimidatorias. Y estas eran las palabras al escuadrón de Israel diciéndole: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Esas eran las palabras que se oían de ese escenario. Y acá había gente que estaba oyendo. Y dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras. Escuche bien, oyendo Saúl. Saúl era el rey, era el comandante. Y todo el ejército, todo Israel, oyendo esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En estos días, gente, se está oyendo muchas palabras y podemos ver y podemos escuchar y podemos enterarnos de que mucha gente está como el rey Saúl y todo el ejército. Está turbado, tienen miedo. Pero espérate, que hay una palabra de Dios que te va a hacer salir y vas a ser más que victorioso. Qué importante es prestarle atención a las palabras. Las palabras negativas tienen un efecto devastador, específicamente en la fe. Ustedes observen, no había guerra, solamente palabras, dichos. Pero dice la Biblia que las palabras tienen poder. Hay palabras que son más fuertes que golpe de espada. Calcule las palabras a veces cómo pueden afectar tanto a una persona. Es más, tal vez a tu mente ya está viniendo el recuerdo de una palabra que fue tan fuerte que te dejó con temor, que te dejó paralizado, que te dejó con miedo. Pero en este día maravilloso hay una palabra de parte de los cielos que te va a liberar y que te va a levantar en victoria. En los días de hoy se habla de la misma manera. Es todo negativo. Son todas palabras que traen temor, que traen aflicción. La sociedad entera no está hablando, no está siendo agradecida. Por lo menos tenemos vida, tenemos un pan que compartir, salimos de este y vamos a nuestro trabajo, sino que está hablando todo cosas negativas. ¿Por qué? Porque hay una falta de fe. Y cuando hay falta de fe, lo que rápido se apodera de nuestras vidas es el temor, es la desesperanza, como le ocurría a este gran ejército. Dice el versículo 16, escuche bien. ¿Por qué le digo que era una cuarentena? Capítulo 17, siempre de 1 Samuel capítulo 17, versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Señores, en la Biblia hay muchas cuarentenas. Por 40 días esta voz negativa: los voy a vencer, los voy a aplastar. Ustedes van a ser mis rehenes. Ustedes le voy a quitar la libertad, le voy a quitar las posesiones, le voy a quitar su esperanza, le voy a quitar su futuro. 40 días por la mañana y por la tarde. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué voces estás oyendo en tu vida? ¿Qué es lo que le está dando crédito a tu vida? Este pueblo y este rey, al escuchar esta palabra intimidatoria, porque era a los ojos un gigante, alguien que parecía que no podría ser vencido, 40 días, una cuarentena, 40 días a la mañana y la tarde diciéndote no podrás. Señores, atenti, ya van varios días que se nos está diciendo esto se va a acabar, esto va a ir de mal en peor, atenti. Pero en este día yo tengo la certeza en mi espíritu, en mi corazón, que hay una palabra mayor que te va a dar fe, que va a traer fortaleza a tu vida y vas a levantarte en victoria en el poderoso nombre de Jesús. Allí apareció David. David estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de las promesas de Dios. Y él aparece en esa escena. Y en el versículo 23 relata así: cuando él llega, dice, mientras él hablaba con ellos, él llegó allí al campamento. He aquí que aquel gigante, aquel paladín, se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat. Salió entre la fila de los filisteos y habló.
las mismas palabras, fíjese, palabras, las mismas palabras en esta situación, las mismas palabras, y las oyó David. ¡Wow! Por primera vez David oía esas palabras. En todos estos días, todo el campamento y el rey estaban oyendo estas palabras y dice que estaban turbados, estaban con miedo, no sabían qué hacer. Y aquí llega David, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, y oyó. ¿Qué dijo? Y todos los varones, escuche, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. La gente no podía quedar parada frente a estas palabras. Le estoy diciendo palabras, nada más. Palabras. Por eso qué importante es las palabras. Las palabras tienen poder. Hoy todos los medios de comunicación estoy viendo solo son palabras negativas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el país? Oh, ten paz, porque Dios está en el control. Y la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es poderosa para tu vida. Es un tiempo de recibir palabra de Dios. Por eso en este día te estoy predicando una palabra de fe, una palabra de Dios. Dice, oyó David. Todos huían de su presencia y tenían gran temor. Señores, una misma situación. A uno le daba temor y al otro le daba gran valor. La pregunta es, ¿qué está provocando esta situación? ¿Te está haciendo huir? ¿Te está haciendo tener miedo? ¿O te está dando gran valor para decir, es una oportunidad para que Dios se glorifique en mi vida? Mire lo que sigue relatando en el versículo 25, siempre del capítulo 17. En el versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocarnos. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Eso era un premio extraordinario. ¿Para quién? Para aquel que lo venciere. Ahora fíjese, todos sabían del premio, pero al no tener fe, se perdieron todo ese gran premio. Todos sabían que un premio extraordinario venía para el que vence. Pero sin embargo, por no tener fe, huían, estaban atemorizados, ya desfallecían. Sé que de esta situación el Espíritu de Dios va a provocar en ti que vas a agarrar el botín mayor, porque el favor de Dios está con nosotros. Muchas veces en la vida nos perdemos grandes conquistas por falta de fe. Por eso, en tu vocabulario y en mi vocabulario debe siempre salir palabra de fe. Ahora fíjese, en esa circunstancia, en el versículo 32, un poquito más adelante, entra en escena, toma el micrófono, David, un hombre que escuchó igual que todos, pero él sabía que esa circunstancia iban a sacar lo mejor de él y que algo poderoso iba a ocurrir en esos días. Le dice, lo encara al rey, al principal, y le relata estas palabras en el versículo 32. Dijo David a Saúl. Fíjese, dijo David a Saúl. El hombre que tenía fe le habla al que tenía miedo. No desmaye el corazón de ninguno a causa del enemigo. No desmaye. Oiga bien lo que este hombre de fe le está liberando. No desmaye el corazón de nadie, de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Oh, qué tremendas palabras. Creo que al que tenés a tu lado, creo que al que tenés allí en el entorno, tú tienes que decirle estas palabras. Decirle al que está a tu alrededor, no desmaye tu corazón. No desmaye tu ánimo, porque el que habla fe nunca desanima, por el contrario, siempre da aliento.
Por eso, qué importante que si tú tienes fe y estás lleno de la presencia de Dios, de tu boca no puede salir desaliento, no puede salir palabras que carezcan de fe. De tu boca y de mi boca deben salir palabras que traen ánimo. Oh, David le dijo, no desmaye el corazón de ninguno. En este día te digo lo mismo, no desmaye tu corazón, recobra ánimo. Porque vienen fuerzas de parte de Dios, viene un poder de parte del Señor, viene salida. Sus promesas están vigentes y Él está por hacer la jugada magistral. Lo más glorioso se está por desatar. Ahora en el versículo 33 relata que Saúl le contesta a David. Escuche, esto pasa todos los días. ¿Cuál es la respuesta de Saúl? No podrás tú ir contra aquel filisteo. El hombre de fe le está diciendo, no desmaye el corazón de ninguno, porque hay una salida, hay una victoria. Y el otro le sale diciendo, no podrás ir tú contra el filisteo. Señores, el que no tiene fe siempre dirá, no se puede. Tal vez tú tienes que hacer un autoexamen, tal vez tienes que preguntarle, ¿qué estás hablando? ¿Cuál es la respuesta que siempre me estás diciendo? Nuestra sociedad, desde niños los padres le están diciendo, no se va a poder, no hay, no tengo, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Una persona que está caminando todos los días con un no se puede, esa mente se le hace unos callos que literalmente en la vida llega a decir siempre no se puede. En estos días estuve viendo allí lo que Gastón Paulo estaba diciendo en un reportaje. Él se tomó el trabajo de observar un niño en un semáforo cuando ellos piden, ¿no? Piden, están ahí. No digo que eso esté bien, pero solo lo tomo a modo de ejemplo. Y él se puso a contar. Cuando vio como los chicos van, me da. No. Y él contó que en un determinado lapso de años, las cantidades no que recibía en todos esos años. Entonces él llegaba a esta conclusión, ¿cómo podemos, cuando una criatura recibió tantos golpes de no, cómo podemos pedirle que pueda decirle sí a la vida? Gente, es muy y sumamente importante hablar palabras de fe, no en esta situación, sino siempre en nuestra vida. Que esto sea un ejemplo de que día a día nosotros le podamos decir a nuestros seres queridos, sí se va a poder, Dios está con nosotros, siempre hay una alternativa. Y que el no se puede salga de nuestro vocabulario y que sea transformado. Oh, sí se va a poder. Por eso en la Biblia quedó relatado allí lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que en este día, en esta hora, ya el ambiente se está cambiando y los pensamientos están cambiando en tu mente, porque lo que no se podía comienza a aparecer un sí se puede en el nombre del Señor. ¿Puede decir un buen amén? Diga conmigo: siempre tengo que hablar palabra de fe. Oh, qué lindo. Ya podríamos terminar con esto, pero quiero que me dejen terminar el pensamiento. David retoma nuevamente una vez más y le habla con fuerza al rey Saúl, porque él sabía que no podía quedar así nomás esta situación, sino que lo que se habla con fe tiene que llegar a lograrse con algo concreto. Le dice en el versículo 34 al 38, palabra más, palabra menos, le dice David: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y sabe que, rey, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso, yo lo despedazaba. Y él dice: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Lo dijo con tanta fuerza, lo dijo con tanta convicción, lo dijo con tanta fe, que el rey que estaba diciendo no podrás, le termina diciendo: y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Señores, el que está lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, siempre habla fe. Y esas palabras animan, dan aliento.
fortalecen, levantan y aún convencen a los que tienen poca fe. Por eso declaro que este mensaje, y declaro que en estos días, cuando tu boca se abre y se van a liberar palabras de fe, eso va a cambiar la atmósfera, va a cambiar a todo a tu alrededor, y algo glorioso va a ocurrir. Oh, no vamos a perecer, sino que vamos a terminar victorioso, con brazos en alto, porque el poder del Espíritu Santo, la palabra del Señor está en nuestra vida, y de esta cuarentena vamos a salir victoriosos. Aleluya. Porque la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Te lo vuelvo a repetir. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Creemos que a través de la palabra de fe, toda circunstancia y situación va a cambiar. Pero ¿sabe qué? Llegó la hora. Llegó la hora del enfrentamiento. Llegó la hora de ponerse cara a cara y de ir a la batalla. Y allí van a la línea de batalla, y mire lo que le habla el filisteo a David. Este hombre que pedía un hombre y lo tenía atemorizado, apareció un hombre de fe. Te quiero decir, cuando aparece un hombre de fe en escenario, toda situación comienza a cambiar. Y le dice el filisteo, allí en el capítulo 17, versículo 43. Dijo el filisteo a David: yo soy perro para que venga a mí con palos. Y maldijo a David por su Dios, y esto que lo otro. Y le habló como siempre le hablaba a los demás. Pero sin embargo, él no se percataba que estaba delante de un hombre de fe. No era grande en estatura, pero sí grande en fe. Oh, qué maravilla es tener esas palabras de fe. Y fíjese en el versículo 45. Toma el micrófono a David y responde. Palabras que ya con solo lanzarlas nomás, yo creo que el enemigo comenzó a tambalear. Y dice así: dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Y sabe qué? No tenía espada, tenía solamente una onda. Pero la palabra de fe, oh, es tremendo, porque la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Que en este día tú comiences ya a liberar palabra de fe allí donde tú estás. Declara palabra de fe. Oh, vamos a salir de esta situación victorioso. Termina diciendo este relato: así venció David al filisteo con honda y piedra, y cayó sobre su rostro a tierra. Así lo venció y lo mató sin tener David espada en sus manos, porque con eso lo derribó, y aún con su mismo arma le cortó la cabeza. La confesión de fe saca una acción que da victoria. En estos días, por la confesión de la palabra de Dios, por la confesión de la palabra de fe, toda esta circunstancia, toda esta situación, toda esta atmósfera negativa se va a transformar en algo poderoso y en algo que va a traer una victoria como nunca antes en tu vida personal, en tu vida familiar, en las relaciones laborales, en esta sociedad. Hay una victoria gloriosa que lo estamos esperando en el poderoso nombre de Jesús. Por eso quiero ir terminando con este mensaje. Y quiero que puedas retomar la línea de tus pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estuviste hablando en todo este tiempo? Palabras negativas, palabras que traen dudas, que siembran discordias, palabras que desaniman. O por el contrario, te levantas ahora y entiendes que palabras de fe pueden animar, que pueden levantar, que pueden hacer que todos aquellos que están desanimados, desorientados, puedan enfocarse e ir en camino de la mayor gloria, tal vez de su vida. Yo declaro en el poderoso nombre de Jesús que de tu boca se van a liberar palabras de bendición y no de maldición. Por eso lo que dice Proverbios capítulo 18 y versículo 21 es trascendental para nosotros, señores. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Por eso tenemos que ver a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Se pasó hablando palabra de fe.
¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Declaro que en este día algo poderoso cambia en tu vida, algo poderoso cambia en tu léxico. Y a partir de hoy, por entender esta palabra y por ser no tan solo oidor, sino hacedor de ella, tú comienzas a cambiar tu vocabulario y comienzas a liberar palabras de fe allí donde tú estás. Palabra de fe para tu familia, palabra de fe para tu localidad, palabra de fe para tu región, palabra de fe para tu nación, palabra de fe para tu continente. Algo poderoso va a ocurrir por el poder de la palabra que sale, que emana de tu boca. Por eso en este día quise animarte con esta palabra de fe. ¿Qué vamos a hablar en cuarentena? Palabras de fe. Una vez más, ¿qué vamos a hablar en cuarentena? Palabras de fe. Miren, escuche esto, es impresionante. Quedó relatado lo que hizo el Señor Jesús luego que resucitó. El Señor llegó, consumó, fue a la cruz, fue a la tumba, resucitó. Y en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5, relata lo que hizo el Señor Jesús. Y oh casualidad, aparece nuevamente los 40 días. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús en los 40 días? Estuvo hablando los misterios, estuvo diciendo lo que iba a venir. Y no hablaba nada negativo, ni hablaba de desastre, ni hablaba de lo peor, sino que estaba diciendo, prepárense, porque lo mejor de lo mejor está por venir. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, escuche bien, después de haber padecido, después de haber muerto y resucitado, dice acá, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese es mi maestro. 40 días. Pero él no andó hablando cualquier cosa, sino que en esos 40 días le estuvo allí ministrando, hablándole acerca del reino de Dios. Gente, este tiempo tenemos que aprovechar para hablar palabras de vida y no de muerte, hablar de palabras de bendición y no de maldición, hablar de cosas del reino, hablar palabras de fe. La gente se va a llenar de fe y toda esta circunstancia, toda esta situación, vamos a salir más que victoriosos. Y dice, sigue diciendo, y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oh, te repito estas palabras del Señor. Oh, puedo oír al Espíritu Santo hablando. No desespere, no desmaye. Lo mejor está por venir. Quédense esperando. Esto ya va a terminar y algo glorioso va a descender en esta región. Algo glorioso va a descender en todo el mundo entero. Algo poderoso el Espíritu Santo va a hacer en estos días gloriosos. Esto ya está por terminar. Ya tiene fecha de vencimiento. Mantente hablando palabras de fe, porque toda esa atmósfera, toda esa situación va a cambiar por el poder, por la confesión de las promesas del Señor, por sacar palabras de fe. Y el ánimo se va a levantar, la fe se va a levantar, tu espíritu se va a levantar y vos vas a terminar con brazos en alto y vas a caminar con brazos en alto y vamos a conquistar la mayor victoria de la historia. Me gusta esta declaración de fe que siempre lo hacemos, y si tú la sabes, allí hazla conmigo en el poderoso nombre de Jesús. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Pon tu mano en tu corazón, ayuda. Quiero bendecirte y quiero enviar palabras de bendición para tu vida. Creo poderosamente
en la unción del Espíritu Santo. Creo poderosamente el poder que tiene la palabra de Dios. Y creo que ella nunca vuelve vacía. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo, Señor, todas las vidas que me están viendo. Los que me han oído, Señor, y que han recibido en su corazón estas palabras. Señor, declaro que cambie su vocabulario, que cambie toda circunstancia, que cambie toda situación allí donde estén, Señor. Y declaro que una palabra de fe puede cambiar toda circunstancia. Y, Señor, todo lo que parecía que estaba terminado, se levantan con la fuerza del Espíritu, se levantan en el poder de la fuerza. Y declaramos como tú dijiste, Señor. Oh, hacemos propio nuestras palabras. Oh, lo mejor está por venir. El derramamiento mayor del Espíritu Santo, Señor, se viene. Oh, el mayor avivamiento se viene, Señor. Almas se van a convertir. Miles se van a acercar a ti. Y gracias te doy por esa vida que me está viendo, porque sé que el Espíritu Santo lo está tocando. Y declaro que tú eres uno más para el reino de los cielos. Solamente tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, y cosas gloriosas van a ocurrir en tu vida. Gracias por permitirme, gracias por oír estas palabras. Y todo lo que tú haces en fe se transforma en realidad. Dios te bendice. Vamos por mucho más. Y terminamos diciendo esto: ¿qué tengo que hablar en cuarentena? Palabras de fe. Dios te bendice. Ya pronto nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar, seguiremos adorando, pero vamos a continuar adorando en las casas, adorando en todo lugar. Todo lo que estás haciendo hasta aquí lo vas a seguir haciendo, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Te bendigo. Vamos por mucho más. Dios te bendice.